Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos una cordial bienvenida a esta nueva sesión de lectura crítica. Para los que ingresan por primera vez, les recuerdo que les saluda su profesor Víctor Nisperusa, docente del área de lengua castellana. Para esta sesión del día de hoy, estaremos hablando un poco sobre la competencia número 2 que nos evalúa el ICFES. Esta tiene que ver con la parte de comprender la articulación de las partes de un texto para darle un sentido global. En este orden de ideas, vamos a hablar un poco sobre la relación semántica y formal de los textos, lo cual se traduce en el sentido global. Ahora, ¿qué será eso de relación semántica y formal? Pues bien, entendamos que todas las palabras tienen un significado y la forma como la organizamos y la estructuramos nos va a potencializar ese significado, lo cual se traduce en una información general. Lo que quiere decir es que cada parte o cada palabra dentro de una oración tiene una función y dicha función es la que me va a permitir a mí darle el sentido a esa oración o a ese texto que estoy construyendo. Esta competencia se relaciona con el componente sintáctico, el cual trata de el orden adecuado de las palabras dentro de una oración. Desde el ICFES se proporcionan 5 evidencias que me permiten a mí identificar y conocer en qué aspecto de la competencia 2 se me están abordando cada una de las preguntas de lectura crítica. Una primera evidencia tiene que ver con la estructura formal de los textos y cómo estos se encuentran ordenados de manera coherente. A eso le llamaremos tipología textual. También una segunda evidencia nos va a proporcionar a nosotros la información relacionada con las voces o algunas situaciones que están presentes dentro de un texto. Ahí lo vamos a relacionar nosotros con el tipo de narradores. Una tercera evidencia me habla a mí sobre la relación que tienen las partes o los enunciados de un texto, es decir, cómo se están estructurando y cómo se están cohesionando de manera adecuada para que éste pueda darme un significado. Dentro de la cuarta evidencia tenemos nosotros la caracterización de las ideas, es decir, cómo esas ideas me proporcionan a mí una coherencia para que el texto pueda ser entendido de acuerdo a la información que me quieren brindar. Y una quinta y última evidencia del componente 2 está relacionada con la parte del ordenamiento, es decir, cómo nosotros podemos ubicar la relación que tienen los diferentes elementos de un texto discontinuo. Ahora vamos a tratar de iniciar con la primera característica o la primera evidencia que nos habla la lectura crítica. Empecemos. Pues bien, para entender un poco esta primera evidencia de este segundo componente, debemos revisar un poco las tipologías textuales. Las tipologías textuales son aquellos ordenamientos de la información de acuerdo al propósito comunicativo que se tenga. En este orden de ideas podemos tener los textos de tipo instructivos, que son aquellos que me permiten a mí llevar a cabo una acción determinada. Este tipo de texto, hoy por hoy, está cobrando mayor fuerza y mayor valor en este tipo de pruebas, ya que su carácter deóntico me da cuenta a mí de mi nivel de comprensión sobre eso que yo quiero llevar a cabo o quiero realizar. Deóntico quiere decir que debo hacerlo tal cual como está ahí, no debo saltarme ningún paso. La estructura de este tipo de texto básicamente tiene que ver con un título, unos ingredientes, una preparación y por último un paso a paso. Si ven, guarda básicamente la estructura de otros textos, un inicio, un nudo y un desenlace, como lo es el texto narrativo. A diferencia que en el texto instructivo se están dando unas orientaciones para elaborar o hacer algo. Y en el texto narrativo, la intención es contar algo. Por eso, el propósito comunicativo de los textos narrativos tiene que ver con narrar hechos o sucesos que le pasan a uno o varios personajes. Ahí tenemos que hablar de un lugar específico, de un tiempo específico y de un espacio específico. La estructura formal de un texto narrativo es inicio, nudo y desenlace. Pero también tenemos los textos de tipo argumentativo. Los textos de tipo argumentativo son los que me permiten a mí dar a conocer una premisa.
es decir, una idea, una afirmación o un razonamiento que he tenido yo de acuerdo a la investigación que tengo. Este tipo de textos tiene una estructura formal de una tesis, unos argumentos y una conclusión. Los textos argumentativos por excelencia son los llamados ensayos. Este tipo de textos son los que, de una u otra forma, tienen mayor presencia en este tipo de pruebas de estado, porque es ahí donde también nosotros miramos o se observa la capacidad de razonar que tiene el estudiante conforme a una información y fijar una posición crítica. Pero también tenemos los textos de tipo expositivo. Los textos de tipo expositivo son los que me permiten a mí transmitir una información de tipo objetiva, es decir, yo debo brindar la información tal cual como se me está presentando. No debo yo hacer unas suposiciones o no debo yo hacer unas afirmaciones sin tener claro la información que yo quiero transmitir de tipo objetivo o cómo se esté realizando o cómo haya sucedido. Dentro de este tipo de textos debemos tener unas características muy reconocibles, las cuales tienen que ver con el carácter objetivo, su narración tiene que ser en tercera persona y el lenguaje debe ser claro y preciso. Y también tiene una característica muy especial o muy particular, el uso de conectores. Los textos expositivos utilizan con mayor frecuencia los conectores lógicos que le permiten ir encadenando la información. Si se dan cuenta, los textos expositivos, los textos narrativos, los textos argumentativos, los textos instructivos, tienen una estructura de tres partes, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Sin embargo, de acuerdo a la organización de la información, yo voy a colocar en cada una de sus partes la información que tenga que ver con la adecuada presentación o en su defecto con lo que tenga que ver en el espacio solicitado. ¿Listo? También tenemos los textos de tipo lírico. Los textos de tipo lírico son aquellos que me permiten a mí expresar los sentimientos, las emociones, las vivencias, es decir, tienen una función expresiva. Este tipo de textos lo vemos nosotros prácticamente en las poesías, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se estructura también un texto lírico? Hombre, prácticamente o básicamente tienen unos versos que ya todos sabemos que es un conjunto de palabras, pero también que tienen rima o tienen conexión entre sí, tienen también unas estrofas, que es un conjunto de versos que se unen, ¿cierto? Y por último van a conformar el poema, que son todas las estrofas. Esta es la estructura formal de un texto lírico. Y por último tenemos los textos de tipo descriptivo. Ahora, ¿qué me permiten a mí los textos descriptivos? Hombre, representar con palabras o a través de palabras la imagen de un objeto real o imaginario, ya bien sea de una persona o de algún proceso o acontecimiento que se estén dando. Voy a describir, pero ojo, los textos descriptivos también debemos tener bien claro los tipos de texto descriptivo que existen, que básicamente son dos, los de tipo técnico o científico y los de tipo literario. La estructura formal de un texto descriptivo, tiene que ver con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, ¿por qué tenemos que tener bien claro los dos tipos de texto descriptivo? Primero, porque en el técnico o científico yo debo ir describiendo de manera ordenada y real como estoy tratando de organizar la información o la estoy observando o la estoy presentando, y yo puedo hacerlo de manera objetiva a diferencia de los literarios que yo lo puedo hacer subjetiva o sugestiva. Cuando hablamos de objetivo es cuando nos referimos al objeto, es decir, yo voy a describir el objeto tal cual como lo estoy viendo. El objeto es inmodificable, a diferencia de la parte subjetiva que me habla del sujeto, es decir, que el sujeto a través de su mirada, él logra cambiar y mirar cosas que los otros no ven. Entonces, yo desde la parte literaria puedo hacer una descripción subjetiva de acuerdo a mi propósito comunicativo. Pues bien, ya hemos abordado los tipos de texto que más sobresalen en las pruebas. Ahora entonces vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos mirarlo en las pruebas de estado. Tenemos este documento.
es un texto que básicamente, si lo revisamos con detalle, vamos a estar viendo una estructura de las tres partes, ¿cierto? Miren que tenemos una primera parte, un primer párrafo, ya les muestro, ¿cierto? Miren, uno que llega hasta aquí, otra segunda parte, que es este, otro segundo párrafo, y tenemos este último. Si se dan cuenta, nosotros podemos decir que por tener esas tres partes puede ser un texto narrativo. Yo podría decir, no, tiene un inicio, que es el primer bloque, tiene un nudo, que es el segundo bloque, y tiene un desenlace, que es el tercero, ¿cierto? Pero también podría decir que es un texto de tipo argumentativo porque tiene una tesis, que es el primer bloque, tiene unos argumentos, que es el segundo bloque, y tiene una conclusión, que es el tercer bloque, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros logramos entender eso? Leyendo, básicamente, ¿cierto? Si nosotros empezamos a leer, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el texto, aunque esté estructurado con esas partes, no es un texto narrativo, no es un texto lírico, no es un texto argumentativo, no es un texto expositivo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el contenido interno que tiene cada uno de esos textos. Entonces, en la medida en que yo empiezo a leer y a entender la información, ya yo me doy cuenta qué tipo de texto me están abordando. Empecemos. Dice, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticia. Si ustedes se dan cuenta y analizan de manera detallada, nos damos cuenta que aquí lo que hay es una premisa. Les recuerdo la definición de premisa. Es una afirmación, es una idea que se da de manera afirmativa o como cierta, ¿cierto? Y que sirve de base a un razonamiento o a alguna discusión. Entonces ahí podemos empezar a discutir nosotros. Nadie es justo por voluntad. Ya sabemos que con esta pequeña introducción o esta pequeña parte ya deja de ser narrativo, porque no nos están relatando ni contando hechos de una persona o de unos personajes. Parte de manera directa sobre una premisa, es decir, una hipótesis también. Ahora, teniendo nosotros ya identificada esta primera parte, ya nosotros podemos decir es un texto de tipo argumentativo, porque nos están hablando de qué, de premisas, nos están hablando de hipótesis, de tesis o de ideas que presentan un debate. Y yo, al darme cuenta que este primer párrafo es una premisa o es el planteamiento de una hipótesis, yo por obvias razones ya debo saber que como un texto expositivo, la estructura de hipótesis, argumentos, debo saber que el segundo párrafo, la segunda parte de mi texto o de mi documento, van a ser los argumentos que el autor utiliza para poder sustentar esa afirmación que tiene. Y como ya yo sé que tiene una hipótesis, una tesis, unos argumentos, lo último debe ser la conclusión. Y ahí yo claramente con un golpe de vista estoy dando cuenta de un texto de tipo argumentativo. Ahora bien, veamos algo bastante interesante. Miremos esta parte aquí, esto último. Dice, por consiguiente, si se dan cuenta, este por siguiente es un conector de finalidad, ¿cierto? Ahora, este conector es lo que me permite a mí decir, oye, estamos llegando a una conclusión. Y de esta manera ya yo doy cuenta de un texto tipo argumentativo. ¿Cómo pregunta el IFES? O mejor dicho, ¿cómo nosotros damos cuenta de que estamos entendiendo esta parte de la estructura formal y de la función de los textos? Cuando el IFES nos hace este tipo de preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice, ojo, contradice la idea que presenta el autor? Previamente, ya yo he debido leer todo el documento y he empezado a revisar cada uno de los planteamientos que hace el autor. Si no leo, no voy a entender la pregunta. Ojo, hay que aclarar esto. Si bien yo puedo con un golpe de vista identificar cuál es el tipo de texto que se está usando, necesariamente yo tengo que leer para saber el contenido. Ahora, si yo no leo, no puedo dar cuenta tampoco del nivel de comprensión. Una cosa es que yo logre visualizar, de acuerdo a mi experticia como estudiante y a mi desenvolvimiento como lector, pueda dar un golpe de vista
y entender qué tipo de texto es, y otro es que yo no lea y no entienda la información que me están brindando. Bueno, entonces aquí lo que nos están preguntando es eso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Bueno, empecemos con el primer planteamiento. Dice, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Ya ahí me están dando una información. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación, sigámosle para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. Con esta primera lectura, con este primer bloque que yo estoy leyendo, ya yo puedo, de una u otra forma, empezar a responder esta pregunta. Ahora, de manera detallada, ya yo entonces debo agilizar también mi proceso lector para que el tiempo no se me convierta en un enemigo. Aquí me están preguntando, me están diciendo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice la idea que presenta el autor? Y nosotros decimos, bueno, la A dice, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Decimos, tiene validez, tiene razón. La B nos dice, la injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. Aquí nosotros descartaremos esa opción de la B porque no nos están dando con claridad cuál es la contradicción que el autor nos está presentando. Es decir, cuál es la contradicción según lo que el autor nos está presentando, cuál podemos decir nosotros que es lo contrario. Aquí simplemente nos están haciendo un juego de palabras con injusticia y justicia, lo cual muchas veces trata de confundirnos. Pero la opción no es la más adecuada y no cumple con los requisitos que nos están pidiendo. La C es una opción que nos permite a nosotros hablar un poco sobre la posición que tenemos nosotros del concepto de justicia y lo que nos está planteando el autor. Dice, actuar con justicia brinda menos ventaja que hacerlo con injusticia. Esta posición es muy propia de las personas que sin abordar el documento pueden tener esta afirmación. Por tal motivo, esa opción nosotros la tenemos que descartar porque a nosotros no nos están preguntando en ese momento qué pienso yo, no, o cómo lo veo yo, no, es cómo el texto nos está brindando la información. Bueno, y la opción D dice la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Sí, puede tener validez, pero lo que me están preguntando a mí es lo contrario de la posición que brinda el autor. Y el autor dice, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticia. Quiere decir que me están hablando de poder. Y ese poder y esa opción, la más adecuada vendría siendo la A. ¿Por qué? Hombre, dice, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta, lo cual contradice la tesis o la hipótesis que nos brinda el autor. Y aquí en esta primera línea lo podemos observar. Dice, porque no tiene el poder de cometer injusticias. Entonces, esta primera parte me brinda a mí esta opción verdadera. ¿Cierto, muchachos? Listo. Entonces, miren cómo a través de las tipologías textuales nosotros podemos dar cuenta de la estructura formal y la función que cumple cada una de las partes. Si a mí me dicen cuál es la función que tiene este primer párrafo, yo obviamente voy a decir que es la tesis o la hipótesis que nos está planteando el autor de acuerdo a la idea que nos va a trabajar. ¿Listo? Bueno, bien, avancemos. Una segunda evidencia tiene que ver con las voces o las situaciones que están presentes en un texto. Un texto es una voz o una serie de voces que me están a mí dando una información o me están contando algo que está sucediendo. De manera personal, yo puedo interactuar con otra persona y digo, no, esto lo dijo mi papá, esto lo dijo mi mamá, esto lo dijo mi hermano. Pero en un texto yo tengo que tener un oído y un proceso de cognición bastante activo para poder identificar quién dice qué cosa y quién realiza qué acción. Entonces, estas voces y estas situaciones se convierten en la segunda evidencia
del segundo componente. Bien, entonces como les decía, las voces tienen que ver con los narradores. Es decir, un texto es una comunicación y por ser una comunicación es que yo tengo que mirar quién es el que lo está contando, porque en últimas es eso, es un proceso y un resultado de contar algo. Independientemente si es un texto instructivo, si es un texto narrativo, no, aquí tenemos que mirar es quién lo cuenta, porque debemos tener claro que narrador y autor son dos cosas totalmente distintas y muchas veces caemos en ese error. Bien, los tipos de narradores más usuales son los de tipo omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? Es una persona que conoce todo sobre la opción o la temática que se está contando. Sabe cómo piensa, cómo actúa, qué hubo antes, qué va a haber en el momento y qué hay después. Este tipo de narradores los vemos más que todo en lo que son los cuentos, en las novelas, porque son los que me permiten a mí ir teniendo una conversación con el texto y ir entendiendo qué es la función o qué trata de decir cada uno de los personajes. Hablamos de un poder, sí, es un poder, porque de una u otra forma el narrador omnisciente es el Dios dentro de esa obra que se está tratando de decir, porque él conoce todo, cómo siente, qué no siente, qué piensa, cómo no piensa. Y es ahí donde ustedes como lectores tienen que tratar de identificar muchas veces cómo este tipo de narrador me puede a mí ampliar la información o restringir la información de esa temática que me están brindando en el momento del documento. Listo. Otro tipo de narradores tiene que ver con el narrador limitado. El narrador limitado, a diferencia del omnisciente, no conoce todo lo que sucede en la obra ni de los personajes. Conoce algunas partes, algunos hechos que están relacionados con él, pero que no conoce la totalidad de la obra. Entonces, por tal motivo, yo debo mirar entonces, tener mucha precaución al momento de estar leyendo, mirar cuándo este tipo de narrador me está, me está orientando o me está brindando una información para ampliar o aclarar eso que se viene desarrollando, o también cómo este tipo de narrador me puede a mí llevar por otros caminos o por otras ideas de las cuales no están presentes en la temática. Bien, las marcas textuales son las que me permiten a mí identificar el tipo de narrador. Tengamos en cuenta en algo. Existen los narradores primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Ese tipo de narrador es el que me va a decir a mí, o mejor, perdón, este tipo de marcas textuales son las que me van a decir a mí cuál es el tipo de narrador que está presente en esa obra. Pero también podemos tener la polifonía de voces, es decir, varias voces dentro de esa narración o dentro de ese cuento, varias voces narrativas, la cual me permite a mí ir también conociendo la forma de cómo actúan o intervienen diferentes personajes dentro de esa obra y ahí voy yo argumentando y voy a ir relacionando cada una de las informaciones que ellos me suministran para poder entender de manera global el sentido de la obra. Tengamos en cuenta algo, según la participación del personaje, vamos nosotros a mirar un narrador personaje, que puede ser limitado o testigo, vamos a ver un narrador omnisciente, que es el que todo lo sabe, o un narrador protagonista, ¿cierto? Que también puede tener una u otra intervención de tipo omnisciente, y un narrador testigo. Estaríamos hablando entonces de narradores intradiegéticos, paradiegéticos y extradiegéticos, que es lo que el ICFES muchas veces en esta segunda evidencia nos va a poner a nosotros a pensar un poco. Vamos a ver cómo se ve desde la prueba de estado. Miremos este texto. A la espera de la muerte. ¿Muerto? Dijo el hombre. Ojo, muerto, dijo el hombre. Me aburre la muerte. Nadie puede contar su muerte como otra aventura. Estaba sobre la piedra habitual en el río. Las aguas del charco hondo parecían sanar dentro del mismo. Si llegara la muerte, me tiraría al charco, porque ella era para él otro grafismo, como un aviso en los muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de los laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el sol en la montaña, volvió la mirada de derredor de la piedra. ¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? Porque son hermanas. Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire.
La fiebre lo había agotado. Pensaba que su temblor era el temblor del agua. Miró hacia arriba, su cuarto. Allí estuvo buscándolo la muerte. De allí salía y se acercaba definitivamente. No me agarrará sobre la piedra. Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la piedra. Nadie la vio en esos minutos, porque nadie había en derredor. El hombre seguía bajo el remolino. Alcanzó a pensar que la muerte era más rápida y de mayores presencias, pues la había encontrado también en el fondo de las aguas, sin tiempo ya para seguir huyendo. Miren entonces, muchachos, cómo aquí podemos nosotros observar que hay una persona que está contando eso. Hay una persona que sabe cómo piensa. Ya nos están diciendo mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ya sabemos cómo está pensando y qué está sintiendo, ya es un narrador de tipo omnisciente. ¿Por qué? Porque este tipo de narradores tiene la particularidad de que sabe todo del o de los personajes. ¿Cómo nos pregunta el ICFES sobre los tipos de narradores? A partir de este documento, miren, la expresión la fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. Indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio. Ahí debemos dar cuenta que es un tipo de narrador omnisciente porque sabe cómo piensa el otro. Y al saber cómo piensa el otro, ya yo digo, listo, bien, esto lo está haciendo un narrador de tipo omnisciente para decirme que en ese momento de delirio él estaba confundido o estaba confundiendo algo. ¿Cuál sería la opción correcta? Dice, caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. Sí, es verdad, nos lo dice el documento, pero que no es lo que nos están preguntando. Y vayamos nuevamente a la pregunta. Dice, la expresión, la fiebre lo había agotado. Pensaba que su temblor era el temblor del agua. Indica, o sea, esa expresión, ¿qué nos quiere decir? ¿Ah? Que el tipo estaba en un estado de delirio. ¿Por qué estaba delirando? Porque la fiebre alta lo puso a confundirse. ¿Y con qué estaba confundiendo? Hombre, su estado físico con el movimiento de quién? Del agua, ¿cierto? ¿Cuáles son los temblores que se están comparando ahí? El temblor de una persona con el movimiento del agua, que puede ser un temblor. Entonces, ahí nosotros estamos dando cuenta de que sí estamos entendiendo la voz que nos está ayudando a comprender el documento. Y la opción correcta es la B. Bueno, esto con referencia al tipo de narrador. Veamos otro ejercicio. Bueno, dice, el siguiente pasaje es tomado de una novela ambientada en la década de 1930. David y su esposa, Elena, han estado viviendo en una urbanización nueva, La Arboleda. David es el que habla en el pasaje. Ojo, ya nos aclararon. ¿Quién habla en el pasaje? David. Lo cual puede decir que David es, ya bien sea, dependiendo del documento completo, un narrador participante, un narrador protagonista o un narrador testigo. Vayamos a la lectura. Cuando regresé a la arboleda, descargué el pequeño árbol a la entrada cerca de la puerta principal y me dirigí a la cocina. Ojo, ojo, ya dice cuando regresé. ¿Quién? David, cierto. Y Elena dijo, David, ¿dónde diablos has estado? Vean que ya hay una voz distinta, ya hay dos voces. No me dijiste que ibas a salir. Pensé que aún estabas trabajando en el techo cuando te llamé para que tomaras una taza de té. Me fui y compré un árbol, le dije. Ahí entraba otra vez la voz de David. Un árbol para el jardín. Fui a los viveros de la siembra verde. Solamente costó 6 chelines, agregué orgullosamente. Maravilloso, David, exclamó ella. ¿Dónde está? Afuera, a la entrada. Ven a verlo. Su expresión cambió cuando lo vio, y tengo que admitir que se veía más bien sucio, débil y gris, con sus raíces apretadas como un nudo de estopa mojado sin forma. Sí, pero ¿qué es? Preguntó ella.
Parece un árbol de caucho. Es un árbol de caucho, caucho de azúcar. Oh, dijo ella, y por unos cuantos segundos se quedó en blanco y luego dijo, ¿dónde vas a ponerlo? Es decir, ¿dónde quieres que crezca? Allá, le señalé, justo allá, en toda la mitad del jardín. Oh, ¿por qué solo dices oh? Por nada. Es decir, si va a quedar allá, justo en la mitad del todo, yo hubiera pensado en algo más pequeño o incluso, ¿qué tiene de malo el árbol de caucho? Bueno, si quieres saberlo, querido, personalmente creo que son más bien ordinarios. Son tan monótonos. David, honestamente prefiero algo decorativo, especialmente para allá, justo en el frente de la casa. Algo como arbustos con buena floración, o camelias, o celindas. Lo que se vería hermoso sería uno de esos arces japoneses enanos. Ni se te ocurra, querida, no quiero nada enano, yo quiero un árbol de verdad. ¿Te das cuenta? Le dije, no hay ni un solo árbol en toda esta maldita calle, quizás ni siquiera en la ciudad. Bueno, ya leímos un poco, ya nos dimos cuenta que hay dos voces que están interviniendo y este tipo de voces son protagonistas, ¿cierto? Porque es la conversación que hay entre ellos dos. Al yo entender o al nosotros entender estas voces, es cuando empezamos a comprender la información y de acuerdo a lo que el IFES nos pregunta, nosotros podemos dar con la opción correcta. Miremos esta pregunta, dice, cuando Elena está discutiendo con David, ¿qué hace ella? Enfatiza sus puntos de vista, indaga por los intereses del otro, se concentra en la búsqueda de un acuerdo personal, convierte la discusión en un ataque personal. Miremos entonces que como yo tengo que ver, pues tengo que empezar a través de esa voz, mirar las expresiones que ella trata de hacer, es cuando yo doy con la opción correcta. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la opción correcta? Mis queridos compañeros. Claro, ella enfatiza en sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque ella está discutiendo con David y empieza a tratar de decir, oye, pero mírame, esto no es así, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? Esto no me gusta a mí. ¿Por qué? Porque esa es su forma de ella mostrarse en esa discusión, ¿cierto? Miremos esta otra pregunta. Cuando ya Elena cambia su expresión, o mejor, ¿por qué Elena cambió su expresión? Díganme, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen? Si ya en la primera pregunta vemos que en la discusión ella enfatiza sus puntos de vista, ¿cuál sería entonces la opción para esta otra pregunta? Listo, claro. Como se dio cuenta que el árbol no tenía una mejor apariencia, ella vino y cambió el semblante, cambió de actitud, ¿cierto? Porque ya no se puso en ese rol de estar discutiendo, sino simplemente de comprender. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo de que la opción A es correcta y que la opción C es correcta? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Simplemente cuando yo empiezo a mirar la forma, el diálogo que hay entre los dos personajes a partir de esa información o esas voces que ellos me están presentando y cada uno de ellos me va a dar la información correcta y adecuada para yo poder comprender este tipo de preguntas. Listo. Entonces miren que aquí en esta segunda evidencia de voces y situaciones tenemos que estar presente al tipo de narrador y a la información que narra o lo que me está contando ese personaje o ese narrador de acuerdo al documento que tenga. Bueno, que tengan un resto de horario agradable, que puedan realizar sus acciones y empezar a repasar cada uno de los consejos y de las asesorías que se les viene presentando. Muchas gracias.